Bien, buenos días. Mientras van llegando los demás compañeros, quiero preguntarles cómo quedamos con la clase de la semana pasada. En esta ocasión me anticipo, va a ser una sesión un poquito larga. En cuanto se nos cierre esta, tendremos de abrir la otra sesión para que logremos avanzarle, porque en la ocasión pasada pues no logramos terminar lo que teníamos, ¿cómo se llama? Lo que teníamos preparado. Entonces, por principio de cuentas, quisiera saber de ustedes tres, Alberto, Víctor y Jessy, si es que tenemos alguna duda de lo que estuvimos comentando. Pecho, Bueno, ¿sí me oyen? sí, sí, Perfecto. se ha cortado. Pues sí, Perfecto. aparentemente bien, profe. Esperemos Bueno, y... entonces, les voy a compartir pantalla porque quiero, ¿cómo se llama? Pues avanzar, ¿verdad? Con lo que tenemos pendiente de la clase anterior. Sí, ya tenemos pantalla por ahí, no nos vemos todavía. Lo veo yo usted. Ah, muy bien, qué bueno. Todavía. Bueno, que ya nos vemos. A ver. Ahí sí ya estamos con la pantalla. No. No, Listo. Ya. ya Sí, está. ya listo. Ya ahora sí. Bueno, muy bien. Bien, entonces vamos a tratar de avanzarle. Esperemos que no nos fallen las conexiones para que esto funcione como estamos esperando. Estuvimos comentando algo sobre el asunto del metabolismo y que tiene, de acuerdo a lo que estuvimos revisando, tenemos en dos grandes vías, que son la vía anabólica, que es la de construcción, de síntesis o de formación de moléculas. Y tenemos la vía contraria, que es la catabólica, que es la de destrucción, desdoblamiento, destrucción de las moléculas, ¿verdad? Estas dos vías, pues quedamos que no van una por un lado y otra por otro, y mientras no termine una, no empieza la otra. Es una situación compleja donde pues está avanzando una y la otra está también por otra parte trabajando, en razón de que tenemos en lo que es para que se sostenga la vida, pues tiene que haber una conjunción, un enlace constante de todo este tipo de reacciones, como estamos viendo aquí en esta lámina. Todas finalmente, si hablamos de lo que se refiere a la parte del catabolismo, tenemos aquí que son reacciones, que es lo que van a hacer, nos van a desdoblar las moléculas complejas a llevarlas a las moléculas simples, más sencillas. Y en el anabolismo, pues vamos a estar construyendo, las vamos a estar formando de las moléculas sencillas a las moléculas complejas. ¿Qué entendemos con esto cuando hablamos de moléculas sencillas y complejas? Es algo que les va a quedar más en claro cuando avancemos con la materia. Ejemplo, si hablamos de los carbohidratos, si mencionamos un glucógeno, por ejemplo, el glucógeno es una molécula muy grande, formada de puras glucosas. Cuando entramos a la vía del catabolismo, vamos a desdoblar ese glucógeno, lo vamos a hacer pedacitos, ¿y qué vamos a obtener? Puras glucosas. Cuando hablamos del anabolismo, vamos al revés. Juntamos muchas glucosas para formar un glucógeno. Es por mencionar uno. En el caso de las proteínas es un asunto muy diferente porque para formar una proteína necesitamos juntar muchos aminoácidos para llevarlo a cabo lo que es el anabolismo. Y cuando estamos en la vía catabólica de la proteína, la vamos a hacer pedacitos, a desdoblar para obtener todos los aminoácidos que la conforman. Algo así más o menos por el estilo, ¿verdad? Muy bien. El catabolismo, al final de todo esto, cuando se destruyen las moléculas, vamos a llegar finalmente a obtener moléculas todavía más sencillas, como es el caso del dióxido de carbono, el agua endógena que se llama, el ácido láctico amoníaco y otras moléculas que son ya moléculas de desecho, como es el caso de la creatinina o de la urea. Correcto. En el anabolismo vamos a estar ocupando elementos que nos ayuden a formar moléculas y pues ya en su momento vamos a trabajar sobre estas dos. Aquí están abreviadas. Son moléculas cuyo nombre es muy largo, le da vuelta a la esquina. Aquí en el NADH estamos hablando del nicotinamina de nidinucleótido reducido y en este caso del flavin.
Entonces son moléculas que se van a ir utilizando para formar moléculas más complejas e ir atrapando energía. Es lo que estábamos comentando en la clase pasada. Cuando en una molécula queda atrapada energía, estamos hablando de reacciones endergónicas. Por ahí revisen nuestro apunte, creo que fue el último que comentamos. Se atrapa energía, queda atrapada. A veces se necesita también calor, y entonces son reacciones endergónicas porque atrapan energía y endotérmicas porque necesitan que se les aplique calor para que se lleven a cabo. Lo contrario, ¿qué es? Lo contrario vemos en el caso del catabolismo, desdoblamos las moléculas, se desprende energía, son reacciones exergónicas y también desprenden calor, son reacciones exotérmicas. Entonces estamos comentando, ¿verdad?, que esto pues se lleva a cabo en diferentes tipos de reacciones. Algo vamos a comentar en la siguiente oportunidad de esta misma clase. Hay reacciones que son lineales, pueden ser, como estamos viendo aquí en estas flechas, van en doble sentido, es decir, reacciones reversibles, pero también tenemos, por un lado, las reacciones lineales, pero también tenemos reacciones de tipo cíclico, donde, bueno, ya lo explicaremos un poquito más a detalle. Y aquí tenemos lo que viene siendo, por ejemplo, una cuestión muy simplificada del metabolismo de varias moléculas. Por un lado tenemos los aminoácidos, los carbohidratos y los lípidos. Todos de alguna manera van a llegar hasta el ciclo de Krebs para obtener las moléculas de desecho, como es el caso del dióxido de carbono y el agua. Bien, jóvenes. Como estaremos hablando mucho de la química, volvemos a tomar en cuenta el asunto de la estructura del átomo, que tiene su núcleo. En el núcleo vamos a encontrar las de carga positiva, que son los protones, los otros que tenemos aquí ilustrados en grisecito, que son los neutrones, y finalmente en las orbitales u órbitas andan ahí de danzarines los electrones, que son los que aquí nos van a interesar mucho, porque son los con los cuales se lleva a cabo los enlaces. Para que un átomo se enlace con otro y forme una molécula, van a intervenir precisamente estas partículas que son los electrones, cuya carga es negativa. Muy bien. Esto hay que tenerlo muy presente, lo de las cargas negativas y positivas, porque esto tiene mucha influencia en algo que ya en su momento comentábamos en la materia de microbiología, ya que no estamos refiriendo al asunto de las reacciones de tipo redox, reducción y oxidación, que en ocasiones se nos convierte en un verdadero problema. Cuando hablamos de la oxidación, ¿qué está ocurriendo a ese átomo o a esa molécula? Ese átomo o esa molécula está perdiendo electrones, los está donando, se va el electrón a otra reacción, a otra molécula o a otro átomo, y entonces ese átomo o esa molécula que pierde electrones se está oxidando, Y cuando el átomo o molécula adquiere o gana electrones, se reduce. Ojo con esto. Si se reduce, está ganando electrones. Notemos aquí, a manera de una mnemotecnia, hay una contradicción. Cuando entendemos que algo se reduce, se entiende que se hace más chiquito, tipo chapulín colorado, ¿no? Se hace pequeño. No. En términos de química, una reducción significa ganancia de electrones. Para que eso lo tomen muy en cuenta, lo subrayen por ahí y les quede bien presente, porque esto se va a estar manejando con cierta frecuencia. Como notamos aquí, tenemos, ¿verdad?, en este caso, este átomo, ¿verdad? ¿Cómo dijo, profe? A ver, Perdón, ¿cómo dijo? a ver, Para otra mis vez. anotaciones. Sí, la oxidación. Cuando un átomo o molécula se oxida, ¿qué le sucede? Pierde electrones. Y cuando un átomo o molécula se reduce, gana electrones. Ahí es donde me interesa mucho, lo tomen en cuenta. Reducción, entendemos que va para abajo, ¿no? Como le pasa al peso generalmente ante el dólar. Como pérdida. Ajá. Ándale, sí, exactamente. Y sin embargo, en Sí. cuestiones de química, una reducción que indica ganancia de electrones. O sea, esa contradicción nada más que les quede en mente
y se quitan de problemas. Que esta molécula se oxidó. Ah, ya Ok. perdió electrones. Esta molécula se redujo. Ah, entonces, ¿qué le sucedió? Ganó Ganó electrones. electrones. Ganó Ujú. electrones. Muy bien. Les digo porque esto lo vamos a estar comentando con cierta frecuencia en el avance de nuestra materia. No vamos lejos. Al final de esta sesión, que ya me anticipé va a ser un poquito extensa, vamos a hablar de las enzimas. Y hay unas enzimas que se llaman oxidorreductasas. Válgame Dios, empezamos con problemas. Me dirán, no, ahí está precisamente. ¿Qué hacen esas enzimas? Mueven electrones. Y si entonces le mandan electrones a una molécula, ¿qué la están haciendo? Mandando electrones, les están aumentando los electrones que le está haciendo esa molécula, se está reduciendo. Le quitaron electrones, entonces, ¿qué pasó? Se oxidó. Por ahí más o menos va el tema. Y bien, pues aquí tenemos, por ejemplo, este caso, en esta molécula, ¿qué es lo que ocurre? Vean ustedes aquí las flechas que tenemos en medio, que indica que es una reacción de tipo reversible. Es decir, la molécula que tenemos en este caso oxidada, la podemos reducir y así por el estilo, ¿no? O sea, de lo que es el sustrato podemos obtener un producto y del producto podemos obtener un sustrato. Parece un juego de palabras. ¿Por qué esto? Porque hay que tener en cuenta que hay reacciones que son irreversibles. O sea, desdoblamos esta molécula y ya no la podemos recuperar. Muy bien. Entonces, esto de las reacciones exergónicas, quedamos que son las que desprenden energía. Las endergónicas atrapan energía. ¿Sí? Distinto el término a lo de exotérmico y endotérmico, que esto se refiere a la cuestión de desprendimiento de calor o que necesitan calor. Muy bien. Pues son reacciones que van a estar trabajando muchos. Por ejemplo, aquí tenemos este asunto de una cuestión catabólica de la glucosa. El azúcar que tanto problema nos causa con el asunto de la diabetes. Esto es una manera condensada de ver la molécula. ¿Qué estamos haciendo? Cuando hablamos de la glucólisis, estamos hablando de la lisis, ruptura, destrucción de la glucosa. ¿Y qué vamos a obtener? 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 de agua, 38 de ATP y calor. Entonces, ¿qué hubo aquí? Es una reacción de tipo irreversible y a la vez exotérmica, porque liberó calor. Y exergónica, porque también nos liberó energía. ¿Esto dónde se da? En el ciclo de Krebs al interior de la mitocondria. Por ahí esa mención para que me tengan a la mano todo el asunto de histología. Y bueno, aquí tenemos nada más otro ejemplo de la cuestión de lo que sucede, ¿verdad? En el catabolismo, estamos moléculas reducidas, complejas, ¿verdad? Con muchos electrones. ¿Y qué vamos a hacer? Las metemos al catabolismo y vamos a desdoblarlas para obtener moléculas sencillas, tan sencillas que podemos llegar al ATP y al agua. Cuando vamos a construir, esto requiere mucho trabajo celular, va a absorber energía, va a requerir calor y nos va a estar atrapando, perdiendo muchos electrones en su momento para obtener finalmente, perdón, de moléculas oxidadas que tienen pocos electrones, los van a ir combinando para que las moléculas al final ganen muchos electrones y tengamos moléculas complejas y al mismo tiempo reducidas. Y se va a estar ocupando energía. Por ahí más o menos el asunto. Bien, chicos. Aquí se cierra, es donde debimos haber terminado la clase pasada. Voy a cerrar esta pantalla. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí de pronto para este particular? ¿O ahí vamos? Vamos bien. ¿Seguros? Bueno, correcto. Entonces cierro esta presentación. Sí, está bien. Sí, para pasar a la que sigue. Son de las que mandó Salva, ¿verdad? Sí, esas ya las deben tener ustedes en sus, ¿cómo se llama esto? Sí, ¿verdad? En su, Sí. en su haber. Sí, Esas ya- en Sí, el son las correo. que mandan el correo, ¿verdad, profe? Ajá, bien. Ok. Bueno, vamos ahora con esta otra. Cambiamos ya el escenario y vamos a entrar a la cuestión de biomolecular. Y tenemos entonces aquí, vamos a revisar algo sobre la cuestión de los aminoácidos. Vamos a entrar por aquí.
Bien, antes de entrar en esto, muchachos, conviene que veamos un pequeño repaso así, en el lenguaje muy juvenil, un repaso de volada de la cuestión del carbono. El carbono sabemos que es el elemento clave con el que vamos a estar trabajando en esta materia. Siempre lo vamos a encontrar. No debemos olvidarnos que tiene 4 valencias útiles, lo que nos permite establecer 4 enlaces de diferente tipo. Tipo en el sentido de que no siempre, como aquí en esta lámina, aparece enlazado con el hidrógeno. Es importante no olvidarnos que la estructura espacial del carbono no es plana, no es en un solo plano, es en una forma de un tetraedro, como un envase de esos tipo Tetra Pak. El asunto es que el carbono nos permite establecer enlaces simples, como podemos ver aquí. Está aquí enlazado con 4 átomos de hidrógeno. Cuando esto se da, que tiene oportunidad de un enlace con diferentes elementos, estamos hablando de enlaces simples. Se da el caso, como vemos aquí adelante, que se establece un enlace doble o incluso triple. Obvio es, si son 4 valencias las que tiene útiles y aquí va a utilizar 2, solamente le quedan libres otras 2. Si ocupa 3, entonces solamente le queda una libre. ¿Por qué es la importancia de esto? Sobre todo cuando hablemos de los lípidos, vamos a encontrar que en ellos va a existir de pronto lo que son, por ejemplo, los ácidos grasos saturados. Los vamos a encontrar con enlaces simples y le llamamos nosotros una fórmula saturada. Pero vamos a encontrarnos con el asunto de los aceites, que también son grasas, pero ahí vamos a encontrar enlaces dobles. Y por eso se le llama ahí una molécula insaturada. Los que nos metemos a la cocina, por ahí hemos de acordarnos de los famosos aceites o lípidos insaturados o poliinsaturados. En esto consiste, que hay enlaces dobles en su estructura. Y pues hay manera pues de representarlo. Aquí tenemos el asunto, cuando es saturado, siempre vamos a encontrar enlaces simples. Y cuando hay doble enlace o triple, le llamamos una molécula no saturada. Ese es en un sentido muy, muy general. Muy bien. Tenemos también de considerar un poquito las representaciones esquemáticas. En su momento vamos a encontrarnos con lo que son las moléculas, las fórmulas molecular o condensada. Por ejemplo, en este caso, que tenemos aquí el trióxido de azufre o el ácido sulfúrico. Podemos encontrarnos también lo que se llama la fórmula empírica, donde tenemos también esta representación solamente con los elementos escritos tal como aparecen en estas láminas. Pero podemos encontrarnos con lo que se llama la fórmula semidesarrollada, como tenemos aquí, el caso del etano. El etano tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Y bueno, aquí podemos ya seguir trabajando, pero esto nos absorbería tiempo. Y tenemos la fórmula desarrollada donde la podemos ilustrar de esta manera. Ponemos todo el esqueleto de carbonos, los hidrógenos donde corresponden y en su momento los grupos funcionales de los que vamos a hablar en esta clase. Existe también la fórmula de Lewis o diagramas de Lewis donde se representan con puntitos, ¿verdad? Aquí podemos encontrar que hay mucho puntito, aquí son 8 en total. ¿Por qué razón? 4 le corresponden al carbono y 1 de cada uno de los hidrógenos. Y es la representación que tenemos acá. Entonces, son... Escucha. Profe, no se oye. Ya se ¿Se restableció. fue? Ah, No, ya se restableció. ok. Déjenme Cambio fuera. la pantalla. ¿Dónde estamos? Aquí. Ahí vamos. Perdón, cuestiones de inestabilidad de señal. Bien, aquí estamos ahora. Reacciones químicas. En las reacciones químicas vamos a encontrar 2 componentes, muchachos. Por un lado, vamos a encontrar lo que vienen siendo los reactivos, que también se les llama reactantes o sustratos. Y por el otro vamos a encontrar lo que se llama el producto, que en el caso de la química, a ver, me salgo tantito,
Cuando hablamos de una operación aritmética, por ejemplo, 3 más 1 son 4, ¿no? El 3 y el 1 vienen siendo los sumandos y el 4 el resultado. En aritmética y en matemáticas siempre vamos a encontrar un resultado. En el caso de la química cambian las cosas. Como vimos en las gráficas de la presentación anterior, vamos a encontrar una flecha en medio. La flecha nos va a indicar a nosotros hacia dónde, en qué sentido va la reacción, que vamos a comentar más adelante. Pero del lado izquierdo, lo que vamos a encontrar son estos tipos de sustancias. El reactivo, es decir, los que van a entrar a la reacción, que también se les puede llamar reactantes o sustratos. Ojo con esto, y sobre todo la palabra sustrato casi subrayenla, porque con ella vamos a trabajar más adelantito. Y después de la flecha vamos a encontrar lo que viene siendo los productos. En el caso de la química no vamos a tener siempre un solo resultado. Quiero poner un ejemplo que ya podemos dominar ahorita. Si yo tengo un átomo de hidrógeno y le agrego un átomo de oxígeno y le agrego 2 de hidrógeno, serían oxígeno más hidrógeno, son los reactivos. Pongo mi flechita y del otro lado, ¿qué voy a encontrar? H2O, que tuve un producto, que en este caso es el agua. En lo que acabamos de cerrar hace un momento, encontrábamos, por un lado, en el lado de los sustratos, la glucosa, y del otro lado encontramos, ahí les va, dióxido de carbono, agua, ATP. ¿Qué es todo eso? Son los productos. No lo oigo. Sí, ¿Qué pues, pues? 0 y van 2. A ver, ¿qué sucede más adelante? A ver, estamos en esto. Entonces, estaba comentando, ¿verdad? Que de la glucosa, siendo una sola molécula, un solo reactante, obtuvimos 3 productos: agua, dióxido de carbono y ATP. Entonces, algo así va a ser casi la constante que vamos a encontrar en nuestra materia. Entonces, de los reactivos, reactantes o sustratos, vamos a obtener uno o varios productos. Y bueno, las reacciones químicas pueden trabajarse de diferente manera. Como pueden ver, aquí está una lista terrible de cómo se pueden clasificar. No nos vamos a meter en tanto detalle. Aquí sencillamente para nuestro fin de pronto lo que nos interesa es esto que habíamos mencionado hace un instante, muchachos. Las reacciones pueden ser lineales, es decir, de un sustrato vamos a obtener uno o más productos. En este caso aquí tenemos una reacción irreversible. Notemos nosotros, tenemos aquí la sosa cáustica más ácido clorhídrico, nos da cloruro de sodio y agua. Pero ya no podemos darle para atrás. Reacción irreversible, aquí lo dice en el documento. Y aquí, ¿por qué hay flechas para los dos lados? Porque de estos dos sustratos podemos obtener un producto, pero este producto lo podemos ocupar como sustrato y volvemos a obtener el sustrato inicial. Reacciones lineales. Pero tenemos las reacciones cíclicas. Aquí tenemos este caso. Voy a retirar esto un momento. Tenemos aquí el caso del ciclo de Krebs. ¿Qué es lo que sucede? Que el sustrato que tenemos como inicio viene siendo, o sea, este sustrato va a darnos un producto. Este producto nos va a dar, se convierte ahora en el sustrato para obtenernos otro producto. Y como decimos luego, y ahí se la va llevando hasta que el ciclo se cierra. Pero como sigue habiendo más sustrato, vuelve a iniciar y ahí se la va llevando, ¿sí? Sí, reacciones entonces lineales y reacciones cíclicas, que también se van a estar dando y lo vamos a estar encontrando aquí en nuestra materia. Esto nos falta por revisarlo, chicos. Atentos aquí con lo que tenemos en nuestra pantalla. Los grupos funcionales o los radicales. Es la manera como se les llama y los vamos a encontrar con frecuencia en todas nuestras moléculas orgánicas y sobre todo en las biomoléculas. Son 6 con los que vamos a estar trabajando acá. Hay más, pero con estos vamos a trabajar. Tenemos el oxidrilo o hidroxilo. Aquí se me pone ahí. La fórmula de este radical es OH. Da origen a una familia que son los alcoholes
y todo compuesto que pertenezca a esta familia, su nombre va a terminar con ol. Tenemos que el caso del retinol, que es una variante química de la vitamina A. El siguiente, el radical amino, que su fórmula es esta, NH subíndice 2, y da origen al grupo de las aminas. Los nombres de estas moléculas terminan en ina, y aquí ponemos un ejemplo, como es el caso de la tirosina. Tenemos la fenilalanina, la alanina, la leucina. Bueno, son total 21 de los que se manejan aquí. Seguimos con el carboxilo. Su fórmula es esta, COOH. Aquí nos da origen a los ácidos orgánicos. Y van a terminar su nombre en ico o en oico. Y aquí, por ejemplo, bueno, no es acodo, es ácido linoleico. Les ha de sonar en la cocina, ¿verdad? Lo ocupamos nosotros para preparar nuestros alimentos, es un aceite. Seguimos con el carbonilo primario, la fórmula es esta, COH. Notemos que hay una diferencia con este, porque este tiene dos O, dos oxígenos, este nada más tiene uno, y da origen a la familia de los aldehídos. Sus nombres terminan con al. Uno que ocupamos es el metanal, que más bien lo conocemos como el formaldehído. Se ocupa para desinfecciones. Seguimos con el carbonilo secundario. Es un átomo de carbono con doble ligadura, es decir, es un enlace de tipo saturado, doble enlace, con un oxígeno, y da origen a las cetonas. Los nombres de estas moléculas terminan con ona. Un grupo de ellas son las quinonas, donde vamos a encontrar esta compañera, la filoquinona. El nombre con el que la conocemos es la vitamina K. Y finalmente tenemos el radical sulfidrilo o el radical tiol, que es un azufre con un hidrógeno. Da origen a las familias de los tioles, sulfuros o mercaptanos. Y aquí dentro de esta familia tenemos a estas dos que a lo mejor por ahí les suena, biotina y metionina. Son dos componentes del grupo de la vitamina B. La vitamina B1 y la vitamina B6, si no mal recuerdo. Bien, pues ahí tenemos esto. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? No, Doc. Continuamos. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a otro apartado. Vamos con los aminoácidos. Los aminoácidos que tenemos con ellos, para empezar, son biomoléculas, son los monómeros de las proteínas, es decir, como si estuviéramos construyendo una pared, y en la pared vamos a ocupar muchos tabiquitos. Entonces, esos tabiquitos se van a llamar aminoácidos, son los monómeros, y van a formar, con ellos vamos a formar las proteínas. ¿De qué están formados los aminoácidos? Primordialmente son estos 6 elementos químicos. CHONTS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, y aunque en menor cantidad, pero ahí aparece el fósforo y el azufre. Son 6 elementos importantes. Se han de acordar que son los que nos representan alrededor del 95% de la constitución de la materia orgánica viva. Muy bien. ¿Qué más tenemos con los aminoácidos? Tenemos que aquí vamos a empezar a trabajar con la cuestión de los radicales que acabamos de revisar hace un momento. El mismo nombre deriva de los radicales que lo conforman. El radical amino y el radical carboxilo, que es un radical que da origen a los ácidos orgánicos. Entonces, aminoácido, la palabra lo dice. Entonces, tiene un radical amino, NH2, que es un radical básico, ya vimos el pH en la clase pasada, o radical alcalino. Y tenemos el radical carboxilo, que es un radical ácido. Así que entonces una molécula que presenta dos partes, ¿verdad? Una ácida y otra básica o alcalina. En el caso de los aminoácidos son importantes, estamos viendo, ¿verdad? ¿De dónde llegan? Ellos llegan a través de la proteína de la dieta.
quiero aclarar que generalmente ilustramos cuando hablamos de proteína, nos referimos generalmente a lo que vienen siendo los productos de origen animal, las carnes, pues, para no darle tanta vuelta. Pero eso no significa que los vegetales no tienen proteínas, también las hay, también las hay. Entonces, de la dieta que nos consumimos nosotros, de ahí vamos a obtener, nuestro cuerpo obtiene aminoácidos, con ellas va a formar proteínas corporales, pero las proteínas las puede desdoblar y recuperar aminoácidos a través de diversas reacciones que ya veremos en su momento. Aquí ahorita estos son nombres raros que ni entendemos nada, pero notemos aquí algo que aparece, desaminación oxidativa. Si no entendemos el asunto de la cuestión redox, pues aquí ya con esto nos hallan, ¿verdad? Al desdoblarse los aminoácidos, vamos a obtener, por un lado, ¿verdad?, el amoníaco, y pues lo vamos a tener que eliminar hacia el medio ambiente a través de la urea. Por otro lado, tenemos el esqueleto de carbonos, que lo podemos oxidar hasta agua y dióxido de carbono, perdón, al revés, agua y dióxido de carbono, o bien podemos utilizarlo para formar otros compuestos orgánicos. Bien. Así más o menos es como está la fórmula general de un aminoácido. Notemos, aquí está el radical carboxilo y de este lado el radical amino. Y en medio vamos a encontrar un esqueleto de carbonos que puede ser corto, como aquí en este caso uno solo, o puede ser demasiado largo. Y vamos a encontrar que va a llevar también otro tipo de elementos que lo conforman y es lo que hace complejas a las proteínas. Su estructura tan larga que en un momento llega a tener. El caso, por ejemplo, de la insulina que es una hormona y se ocupa para controlar la glucosa, es una hormona de origen proteínico y tiene 56 aminoácidos en su estructura. Y diferente el caso de la hemoglobina, eso es otra proteína, tiene 400 aminoácidos. Entonces ya se imaginarán qué cosa tan enredosa. Aquí hay que tener muy en cuenta que donde tenemos el radical carboxilo, el siguiente carbono se le va a llamar el carbono alfa. Nada de macho alfa, jóvenes. Carbono alfa. Que aquí puede terminar la molécula o puede continuar todavía. Más o menos eso para que lo tengamos presente. Bien. Complicándonos un poquito la vida, en los 5 minutos que nos restan de esta primer parte, tenemos nosotros aquí, ¿verdad?, que son los aminoácidos, son los monómeros de las proteínas, es decir, con ellos vamos a formar la proteína pequeña o muy grande. Son un total de 28 los más conocidos y los que más interés tienen para la cuestión de la estructura y función del ser humano. De estos vamos a encontrar que se clasifican en dos grandes grupos. Hay muchas clasificaciones de los aminoácidos. Aquí vamos a repasarlas de una manera un poquito rápida. En el caso de un servidor y para nuestros fines, lo que nos interesan vienen siendo estos, que una parte se les llama no esenciales. ¿Por qué se les llama no esenciales? Porque estos los puede producir el cuerpo. Pero tenemos una pequeña parte que se les llama aminoácidos esenciales. Estos, si no los recibimos de la dieta, no tenemos manera de formarlos. Y entonces nos metemos en problemas porque de estos esenciales se sintetizan los no esenciales. Aquí tenemos la lista de los que son de más uso frecuente en el ser humano. Tenemos aquí, son un total de 20, ¿verdad? En el caso de los niños, también es muy importante para ellos la isoleucina, que por aquí debería de estar, ¿verdad? En el caso de ellos son 11 los esenciales y en el caso de los adultos son 10 los esenciales. Los demás son considerados como no esenciales. Es una manera de clasificarlos. En el caso de los aminoácidos también vamos a tener la cuestión de la isomería óptica. ¿Qué significa esto de la isomería? Ya lo habíamos comentado, son imágenes especulares. Es decir, si notamos estas dos fórmulas y tenemos aquí en medio un espejo, veamos nosotros que son lo mismo, radical carboxilo, carbono central o carbono alfa central, una R que nos indica que la molécula continúa, un hidrógeno y el radical amino, y encontramos que es exactamente lo mismo.
radical carboxilo, el hidrógeno, el carbono central aquí que viene siendo el alfa, y después tenemos que también tenemos lo que viene siendo una representación de una cadena de carbonos y radical amino. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, jóvenes, está precisamente en el acomodo espacial del radical amino, mientras que en este lo tenemos a la derecha, en este está a la izquierda. Ese solo movimiento espacial del radical amino nos da origen a la isomería. Y aquí tenemos entonces el aminoácido de la serie D o dextro y el aminoácido de la serie L o levo. Los usuales y de importancia para el ser humano son estos, los aminoácidos de la serie L. Anoten eso. Profe, o sea que únicamente el hecho de cambiar o del lugar donde se ubica es como la característica para diferenciarlos. Exactamente, es la característica química, la característica estructural, perdón. Sí. Solamente el cambiar de lugar, el radical amino, ya nos da origen a precisamente hablar de un aminoácido de características diferentes, estructurales y funcionales y también de utilidad. En este caso, por ejemplo, este aminoácido a nosotros no nos sirve para nada. El de la serie. Pero el que se encuentra a la derecha, sí. El radical amino. Es el radical amino el que nos viene a dar la cuestión de la isomería en el caso de los aminoácidos. Aminoácidos. ¿Sí? Y es conveniente aquí comentarlo así porque veremos que en los lípidos y en los carbohidratos también se da una isomería, pero es diferente y cambia en sus elementos. Anoten muy bien eso. La isomería en el caso de los aminoácidos es en función de la ubicación espacial del radical amino y nos da origen a esta variante, serie D o serie L. Bien, en el minuto que nos queda, veamos esto. Tenemos entonces que ya quedamos que el radical carboxilo es el radical ácido y que el radical amino es el radical básico o alcalino. Las proteínas, muchachos, gracias a la estructura o a la estructuración que tienen con base a los aminoácidos, tienen una importante función dentro de lo que son los sistemas buffer o de regulación del pH. Si nuestro pH es muy ácido, ¿quién va a entrar en función? El radical amino. Y si nuestro pH es muy alcalino, entra en función el radical carboxilo para que se mantenga el pH dentro de los rangos fisiológicos y la cuestión homeostática no se altere. Se va a cerrar esta sesión, chicos. En el correo por ahí les mandé la otra sesión para que lo procuren, ¿verdad? Y demos inicio en unos 3-4 minutos.